Bienvenidos a Dopaland. Dejaos llevar por la diversión, la alegría y la fantasía. Para garantizar una experiencia totalmente inmersiva, por favor, apagad vuestros teléfonos móviles, que el sonido de una llamada no rompa la magia de Dopaland. La aventura está a punto de empezar. Disfrutad de la experiencia Dopaland. The pigs, volume down, please. ¿Puedo? No, que si me dejas. ¿Puedo? No importa, ¿eh? Tranquilo, déjalo ir. ¿Sí? Déjalo ir. Suéltalo. Eso. Eso es. Muy bien. Ay, muy bien, muy bien. Sácalo todo. Muy bien, campeón. Eso. Muy bien. Muy bien. Ay, sí. Sí. ¿Mejor? Mejor, sí. ¿Seguro? Sí, mejor.
No lo digas porque sí, ¿eh? No, sí, mejor, mejor. Sí. Es que si lo dices porque sí, en el fondo. ¿Sabes a quién engañas? Estoy mejor, en serio. ¿A quién engañas? ¿A mí? No te hagas eso. No vale la pena. Ya, pero estoy mejor, en serio. Me alegro. Pero mejor no es lo mismo que bien. Pues estoy bien. Bien no estás. Bueno, bastante bien, ¿eh? Pero si aún estás temblando, ¿eh? ¿Qué Mira, va? mira cómo te va la respiración. Ah, ¿Me dejas? Aceleradísimo. Bueno, normal, ¿no? Normal, si es que... Ya. Pero ¿ves cómo bien no estás? Bueno, lo suficiente. ¿Lo suficiente para qué? No sé, para ir tirando. Uy, no, ir tirando no, ¿eh? Hay que estar bien. Bueno, bastante vamos tirando la vida. Aquí no vamos tirando. Aquí lo primero es lo primero. Y lo primero es estar bien, ¿eh? No hay ninguna prisa. Vale, pero debería No volver te a... preocupes por eso. Aquí lo primero es lo primero. Vale. Ven, vamos a conocernos un poquito mejor, ¿te parece? ¿Te gustan los animales? Sí, los animales. ¿Te gustan? Ah, sí, sí, claro. Ah, claro, no, ¿eh? Podrían no gustarte. Me gustan. Ya. Me gustan. La mayoría de la gente dice que sí, ¿Ah, sí? pero en realidad solo piensan en perros, gatos, mascotas en general. No. ¿Ah, no? O sea, sí, ¿no? Perros y gatos sí, pero otros animales también. Los animales en general. Los animales en general. Ay, por ejemplo. ¿Eh? ¿Qué animales te gustan, por ejemplo? Ah, pues no sé. Caballos, delfines, lechuzas, ¿Ah, sí? hipopótamos. ¿Cocodrilos? ¿Serpientes, tiburones, murciélagos? A ver, ¡Ajá! no lo metería en casa, ¿eh? No, claro que no, ¿eh? Pero me gustan, sí, de lejos. Pero me gustan, sí, me gustan. Eso dice mucho de ti. ¿Qué? ¿Que me gustan los animales? Que te gusten todos, en general. Ah, ¿y qué dice? Que eres una persona abierta, tolerante. ¿Soy una persona tolerante porque me gustan los animales? Creo que sí. Que es un buen indicativo, sí. Vaya, pues gracias. ¿No de qué? ¿De qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? Oh. ¡Qué lío! No, perdona, pregunto, ¿de qué es un buen indicativo que me gusten los Ah, animales? sí, bueno, de tu carácter, de tus intenciones ¿Qué intenciones? hacia los demás. Si eres capaz de aceptar a todos los animales sin prejuicios, seguramente también serás capaz de aceptar a todas las personas sin prejuicios. Yo no juzgo, ¿eh? Cada cual... Cada cual es cada cual, no hay que juzgar eso. Eso es muy importante. Y eso dice mucho y muy bueno de ti como persona, ¿eh? Oh, vaya, gracias por pensar eso de mí. Lo pienso, sí. Pues muchas gracias. No hay de qué. ¿Qué de qué? Y si le hubiera dicho que no. Tú te ame, ¿eh? Claro. Si te hubiera dicho que no. ¿Que no qué? No sé, que no me gustan los animales. por ejemplo. ¿No te gustan los animales? Ah, no, sí, me gustan. Oye, si no te gustan los... No, puedes me decirlo, gusta, ¿eh? me gusta. Yo no voy a juzgarte. Lo sé, Bueno, lo aquí sé. yo no estoy para juzgar a nadie. Lo sé, pero ¿qué diría eso de mí? Bueno, pues diría que tienes ciertos prejuicios. ¿Ah, sí? Sí, pero eso no es necesariamente malo, ¿eh? ¿No? No, claro que no. A mí hay muchas cosas que no me gustan y no pasa nada. ¿Por ejemplo? Ay, no lo sé, muchas cosas. Pero aquí, por ejemplo, ¿qué no te gusta? ¿Y a ti? Pero yo pregunté primero, ¿no? No quieres responder, ¿eh? ¿Y tú? La verdad es que somos muy afortunados. Sí, claro, sí. Poca gente dice que no. Me refiero a lo de los animales, ¿no? Que poca gente dice que no le gusta. Casi todo el mundo dice que sí y no sé yo si eso... Me imagino que a usted sí que le gusta. Tú te ames, ¿eh? Sí que te gustan los animales, ¿no? Mucho, mucho. Mira, ¿Qué? mira, te voy a contar una cosa.
A ver. Bueno, mejor que no, perdón. ¿Cómo? No me he venido arriba. No, Perdón, no, creo que eso lo no se tenemos hace, aún en eso vínculo. no se hace. Perdón, Nos estamos perdón. conociendo, cuenta. ¿Vale? Lloro con los documentales. ¿En serio? Sí, pero solo con los de animales, ¿eh? Los de guerras, catástrofes, hambrunas y todo eso. No. No. En cambio, los documentales de los animales... ¿Lloras? Lloro porque me emociono. ¿Te emocionas? Empatizo un montón. ¿Con los animales del documental? Claro, empatizo. Desde que soy pequeñita, ¿eh? Por eso creo que, bueno, se me da bien esto, ¿no? Claro. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué qué? ¿Sabes por qué empatizo con los animales de los documentales? Bueno, no sé. Porque te gustan mucho los animales, ¿no? Me conecto, ¿sabes? Sí. Conecto con la historia de ese animal, ¿no? Te explican cómo nacen, cómo viven, cómo crían a sus cachorros, cómo juegan, cómo crecen, hasta que... Bueno, hasta que llega lo inevitable, ¿no? ¿Me entiendes, verdad? Sí, cuando se mueren, ¿no? No se mueren. En el mundo salvaje los animales no se mueren. ¡Los matan! Ah, ¡Otros animales! claro, Y de un modo especialmente cruel y sanguinario, ¿verdad? Verdad, sí. Nunca lo habías pensado, ¿eh? Bueno, la verdad... Nunca lo habías pensado, No, es normal. no. Las personas no pensamos en esas cosas. Otros problemas tenemos, no el problema de morirnos. A ver. O sea, sí, claro. A ver, morir es un problema. Bueno, no exactamente un problema, porque no es algo de lo que tengamos que preocuparnos en nuestro día a día. Literalmente, digo. No tenemos, por así decirlo, depredadores. No vivimos en una tensión constante. En general, digo, Claro, ¿verdad? tenemos otras tensiones, pero claro, no es lo mismo. No es lo mismo pensar constantemente que en cualquier momento podemos morir despedazados bajo la mirada impasible de cualquiera. No, claro, eso no pasa, ¿no? Si nos paramos a pensar en todo eso, Ujú. qué pequeños se hacen nuestros problemas de repente, ¿no te parece? Ya, pero cada cual... ¿no? Cada cual es cada cual, ¿eh? Cada cual tiene lo suyo, está claro. Solo digo que la perspectiva es importante. Desde luego. La perspectiva lo determina todo. Bastante, sí. Mira, a mí me afecta mucho, lo reconozco. La perspectiva. Claro, como a todos, ¿no? Como a todos. Por ejemplo, esto de los documentales, ¿no? Yo lloro porque, no sé, veo una gacela, ¿no? Su vida. Veo cómo nace su cría, cómo la cuidan, cómo le enseñan a... sus cosas de gacela, no sé. Hay pocas cosas más adorables que una cría de gacela agazapada junto a su madre, ¿no crees? Supongo. Entonces, un día están en la orilla de un lago, bebiendo apaciblemente. Y de pronto, a lo lejos, entre las hierbas altas, ¿qué? Un león. No, las que cazan son las leonas. Ah, no. Una leona Sí, verdad. que observa la manada de gacelas. Y tú lo ves. Y sabes que se ha fijado en la cría, en tu cría, la cría que has visto nacer, mamar, corretear. Y de pronto, la leona se abalanza sobre la manada de gacelas. Y la cría corre. Y tú ruedas para que se salve la cría. La cría esquiva a la leona una vez, 2 veces, 3 veces, hasta 4 veces. Pero al final, ¿qué? Claro. Claro, y yo venga a llorar, porque empatizo con esa madre gacela que a lo lejos no puede hacer otra cosa que observar aquella imagen espantosa, o sea, el olor a sangre de su propia cría. ¿Te lo puedes imaginar? Me imagino. Sí. No se puede imaginar, No no se se puede puede. imaginar. Entonces la maldigo, la odio. Odio a la leona, pero con todas mis fuerzas. Normal, ¿no? Normal. Es De que hecho, a al día mí, siguiente o veo sea, otro documental. En este lo que me enseñan es a... Una leona con sus 2 cachorros, dos cachorros dormitan hechos un novillo adorable pegados a su madre. Hay pocas cosas más adorables que un leoncito cachorro hecho novillo junto a su madre, ¿no crees? Supongo. Sí. Pues ahí los tienes. Imagina, dos cachorros que enseguida te remiten al Rey León, ¿no? A Simba. 2 Simbas adorables. Cigüeña. Mamá de Kiss y tú. Ay, me encantaba esa canción. Imagínate, dos cachorritos dormiditos, ¿no? O eso parece. Uno no respira. Hace tanto tiempo que la leona no caza que uno de los Simbas ha muerto de inanición. Ha muerto pegado a su madre y a su hermano, hecho un novillo adorable. Joder. O sea, y yo veo eso y ¿qué crees que hago? Llorar, ¿no? Pero llorar, como una Magdalena, como la maldita cascada del Niágara. ¿Y qué es lo que más deseo en ese momento? Bueno, que el otro cachorrito no muera. ¡Exacto! ¿no? ¿Y qué debe suceder para que no muera? Tiene que comer. Tiene que comer. Y me tienes a mí rezando para que la leona encuentre de una puta maldita vez una manada de gacelas. Rezando para que encuentre una lo suficientemente pequeña y torpe como para que pueda hacerse con ella fácilmente. Normal, ¿no? Normal, es normal. Eso
Eso no me convierte en una mala persona, ¿verdad? Oh, no, para nada, ¿no? No es que lo que había sentido el de anterior fuera falso, lo de la cría y la gacela. No, hombre, no, claro, es que si te ponen así, me ha muerto de hambre... ¿Verdad? Claro, verdad. Imposible de empatizar con eso. Imposible, ¿no? Todo es cuestión de perspectiva. Ya, de hecho a mí me pasa algo parecido. ¿También miras documentales? No, o sea, sí, ¿no? De vez en cuando, sí. Pero no, me pasa eso que dices, pues... con los dibujos animados. ¿Cómo? Sí, con eso de Correcaminos del Coyote, ¿no? Con Tom y Jerry, con Piolín y el gato de Piolín, El Silvestre, el sí, Silvestre, el gato de ese, Piolín ese. se llama Silvestre, sí. Pues eso. Ya. ¿Pero qué te pasa con eso? Bueno, nada, que yo tengo una perspectiva pues, distinta ¿Distinta a qué? a la de los demás, ¿eh? Bueno, al menos la tenía cuando era niño, ¿no? Vamos, que yo tenía una perspectiva distinta al resto de los niños. ¿En qué sentido? Bueno, yo les odiaba. Ay, Dios. ¿En serio? ¿Los odiabas? No. ¡A los niños! No, a los niños no, a los dibujos. A los dibujos. Los niños me encantan. No, a los dibujos, a los personajes, vamos. Ya está. Odiabas a los personajes de los dibujos animados. Exacto. Bueno, no todos, ¿eh? Ah, ¿no? No, solo a los... Vamos, que yo iba siempre con los malos, ¿sabes? Ah, interesante. Ya, es que, mira, o sea, yo no entendía por qué tenía que hacerme gracia, ¿no? Que en cada puto episodio, pues, el correcaminos, el ratón y el pollo amarillo ese, pues se salieran con la suya, Ya. ¿no? O sea, yo a ellos nunca les veía sufrir, ¿no? No, claro. En cambio los otros, ¿no? El Coyote, el Tom, el Silvestre, pues los maltrataban en cada puto episodio. Y yo no entendía por qué tenía que hacerme gracia aquello. O sea, yo no entendía por qué se llevaban el protagonismo y los aplausos los otros. Ya. Ahora soy yo el que parece un friki, ¿verdad? No. Es solo que... ¿Qué? Dilo. ¿Por qué te ha venido este ejemplo de los dibujos animados? Bueno, por eso que decías de la perspectiva y Ya, tal, ¿no? sí. Claro, porque yo estaba siempre del lado de los depredadores. Del ¿no? lado de los depredadores animados. Exacto, sí. Yo empatizaba con ellos. Y no con las supuestas presas, que, a ver, nunca terminaban de ser presas, ¿no? No, claro, no. Porque los que lo pasaban fatal eran los otros, Ya. ¿no? O sea, los que acababan aplastados por un yunque. O cayendo por un precipicio. Ojito, quemados, vivos dentro de un horno, eran siempre los supuestos malos, ¿no? Y yo me pregunto, pero ¿cómo coño pensábamos que los malos eran ellos? Si siempre acababan sufriendo, ¿no? Si siempre el Coyote, el Tom, el Silvestre, siempre acababan sufriendo, malheridos o muertos, y los otros ahí, ja, muertos de risa. Pero ¿cómo coño nos hicieron pensar que el puto ratón de los cojones, o el pollo amarillo cabrón, ese huevo, el correcaminos, hijo de puta, con ese mic, vacilón e insufrible, ¿no? Pero ¿cómo coño no pensábamos que los malos eran ellos? Joder, qué rabia, lo siento. ¡Wow! Lo siento. No pasa nada. Pero tú entiendes lo que yo quiero decir. Claro, te entiendo, pero yo te hablaba de documentales. Ya. De animales de verdad. Y tú me hablas de dibujos animados. Ya, pero yo lo decía por eso de la perspectiva. Ya, pero ¿no? yo te hablaba de muertes reales. Tú me hablas de dibujos animados, o sea, de seres de fantasía que en el episodio siguiente vuelven a estar sanos y salvos como si nada. Ya. La cría de Gacela no resucitó. El leoncito muerto de inanición no resucitó. Pobrecillo, no, pero yo lo decía por lo de la perspectiva, ¿sabes? De aquello de... Ya. Interesante esto de la perspectiva, ¿no? ¡Fua! Topics. Stop music. Pues bien. Vamos a hablar de ello porque, al fin y al cabo, eso es lo que yo necesito. ¿El qué? Ahora que nos conocemos un poquito mejor, necesito que me ayudes a entender tu perspectiva. Vale. Porque la que tengo yo ahora mismo, la que me ha llegado, me preocupa bastante, la verdad. ¿Perdón? ¿Qué le preocupa? Pues de entrada me preocupa que no sepas discernir la fantasía de la realidad. Hombre,
claro que sé discernir la fantasía de la realidad. O sea, que... Perdón, ¿quién ha llegado? Vamos a respirar. Sí. ¿Eh? Nos tomamos un momento para eso. No, estás un poco alterado y creo que para abrir el porque- tema tenemos que... Tomemos un momento para eso, para simplemente respirar. Ya estoy respirando. Mira, un ejercicio Respiro muy todo el simple. día. Cogemos aire por la nariz, aguantamos 5 segunditos y lo sacamos por la boca. No le- No pasa nada, volveremos a eso De luego. acuerdo, de acuerdo. Confía. Vale. Venga. Esto me pone más nervioso esto. No hables, otra vez. Es que si hablas... Venga. Sí, no hablo. Venga. 2. Me estoy ahogando. ¡Ay, que no eres capaz de aguantar ni 3 segundos! Sí, Yo, no, que no, sí. sí. Yo creo que sí, que volveremos a eso luego. Vale, Venga, va. vale, pero- Llena la barriguita. Venga, la barriguita y las Vale, costillas. sí. Pero baja esto. Venga, va. Juntos, Por venga, favor. otra vez. Me estoy ahogando. Venga, 1, 2, 3. Silencio. Pero si hablas, se No, va, no, se no va. hablo, No puedes hablar. Venga, no, otra es que vez. Venga. me pone más nervioso. 1, no hables. 2, 3. Venga, oye, perdona, pero ya sé cómo coño se respira, ¿vale? Lo siento. En fin, que debería volver ya. Espera. ¿Qué? Así, de repente. De repente no, ¿eh? No hay prisa. Perdone, ¿qué le ha llegado? Tuteame. Oh, oye, ¿qué te ha llegado? ¿Qué No ha te llegado? preocupes por eso. Claro que me preocupo. Pues no deberías. Pero, a ver, Mira dónde estás ahora. Estás en un lugar seguro para ti, para que tú tomes una chuche, una agüita, lo que tú quieras para... perdona, pero ¿qué te ha llegado? Deberías calmarte. ¿Podrías dejar de decirme eso, que me calme? Porque te molesta. Porque estoy muy calmado. Estás a la defensiva, No. es que no lo ves. No. Perdona, Solamente pero es que si te toco lloras. ¿Perdona? Te lo noto. Si te hago así, lloras. ¿Qué va? No. ¿Qué es eso? Te toco llorar. Podría. ¿Qué? He notado un poquito de tensión. Me ha pillado por sorpresa. Yo creo que he notado un poquito de tensión. No, para ya, por favor. Relájate. No, es que tienes tensión por todas partes. Pare, Aquí por te favor. tienes que Pare, soltar, tienes por que favor. soltar. Es que no tengo nada más que soltar. ¿Tú ¿no? crees? Sí, creo. Oye, pues muchas gracias por todo. En fin, que debería ya volver a... En una situación como esta, no puedo permitir que te marches así, sin más. ¿Perdona? Tenemos que hablar de lo que ha pasado. No. ¿Qué es eso de no te puedo permitir? Tengo que velar por la seguridad emocional de todo el mundo. Ya te he dicho, ¡La de esto- todo el mundo! A ver. ¿Por qué no me puede permitir que... ¡Tú te ames! Perdona, ¿por qué no me puedes permitir tú que vuelva a mi puesto? Ya lo sabes por qué. Estoy bien. Y debería estar en mi puesto. Solo si estás en condiciones. Estoy en condiciones. Y no digas Estoy en condiciones. que lo estás porque no lo estás. Es obvio que no lo estás. Mira, si estuviéramos en otro tipo de sitio, pues quizás sí. Quizás ese es el estado normal en otro tipo de sitio. Quizás en otro tipo de sitio les parece bien que la gente esté así. Enfadada, angustiada, triste. Pero aquí no. En Doparan, no. No nos gusta que la gente no esté bien, no. No lo podemos permitir, no es nuestra filosofía. Vale. Por favor, dígame qué tengo... Por favor, dime tú qué tengo que hacer para convencerte de que estoy bien para volver a mi puesto. Es que no quiero que me convenzas. Joder. Aunque podrías. ¿Qué? Y no te ofendas. No me por favor. ofendo, ¿qué? Podrías empezar por dejar de un lado esa hostilidad. ¿Hostilidad? ¿Hostilidad yo? No me hagas eso. ¿Pero qué? Estoy aquí para ayudarte. No necesito Y el que primer paso es aceptarlo. ¿El qué? Mira, esta situación tampoco es cómoda para mí. Pero resulta que necesitas mi visto bueno para volver a tu puesto. Y el primer paso es aceptar que no estás bien. Mejor que cuando has llegado. Quizás. Pero bien no estás. Es verdad. Lo siento. Ayúdame. Encuentra tu sitio en la sala. Encuentra tu sitio en la sala.
Ah, no sé, es tu sitio. ¿Qué significa para ti? Estar bien. ¿Qué es para ti estar bien? Ah, no sé, pues estar bien, estar bien. ¿Dónde estamos? En tu despacho. ¿Despacho? No, hombre, no, despacho no. Es que es un escalofrío y un olor a rancio. Solo escuchar la palabra despacho. No, despacho no. Además, esto no es mi despacho. Esto es la Keep Calm Room. Sí, pero no me refería a la Keep Calm Room en concreto. Me refería a todo esto, a Dopalan. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Propósito? ¿Por qué nos llamamos así? Ah, bueno, por lo de la dopamina, claro. ¿Lo de la dopamina? Sí, lo de generar dopamina. ¡Exacto! ¡Exacto! Generar grandes dosis de dopamina a todos nuestros visitantes. Es el regalo que les hacemos. Bueno, la gente paga por entrar, ¿eh? ¿Tú crees que el propósito de Dopalan es hacerse rico? Para mí, desde luego, no. Quiero decir que yo aquí rico no me hago. No sé a ti qué tal te va. Vale. ¿Palomitas? Verás, creo que tenemos un problema de concepto. ¿Eh? Sí, el dinero es el oxígeno, no el propósito. Lo importante de una empresa es lo que hace por la gente, por la sociedad. Ese es el propósito. Y el propósito no es el dinero. El dinero es el oxígeno, no el propósito. Trabajar por dinero es vulgar. La gente trabaja por dinero. Trabajar por dinero es anticuado. Es lo normal. Lo hemos normalizado, pero lo esencial es el propósito. Pero sí, obviamente de algún sitio tendrá que salir el dinero de nuestras recompensas. ¿Recompensas? ¿Que recibes cada mes? No sé, igual te refieres al sueldo. ¡Sueldo! Sueldo es una palabra muy fría, muy anticuada, muy ordinaria. Recompensa es un término mucho más acorde con lo que hacemos aquí. Y más en un día como hoy. A ver, lo de hoy es excepcional, ¿eh? Cada año desde que abrió Dopalan. Lleva visto 2 años. Pero estamos en el camino. Supongo. Además, yo no entiendo por qué la gente se queja tanto por el dinero, ¿eh? ¡Puto dinero! Dicen. ¡Puto dinero! Pero, ¿acaso lo podemos cambiar? Siendo realistas, me refiero. Desgraciadamente no. Desgraciadamente. ¿Pero por qué desgraciadamente? Pues porque dependemos de él. Más de lo que dependemos del oxígeno. Y yo no veo a la gente andar por ahí diciendo ¡puto oxígeno! ¡Puto oxígeno! ¿Ah? El oxígeno no hay que ganárselo. ¿Te parece justo que haya que ganarse el dinero? Me parece que a algunos nos cuesta más que a otros. ¡Ah! A unos nos cuesta... ¡Qué novedad! ¿Eh? Eso ya pasaba desde que se inventara el dinero. En la prehistoria ganaba más fuerte, ¿o no? Bueno, como en el mundo salvaje. La ley del más fuerte. Hay jerarquías por naturaleza. ¿La jerarquía te parece algo injusto? El abuso me parece algo injusto. ¿El abuso? El abuso. ¿Dirías que estoy abusando de ti? No. Yo no he dicho eso, ¿eh? No, es que, a ver, digamos que en la jerarquía de Dopalan yo ocupo un lugar distinto al tuyo. La gente lo llama superior, pero a mí no me gusta para nada considerarlo así, ¿eh? Sí. ¿Dirías que estoy abusando de ti? No. Es Yo que, no en fin, he- todas estas cuestiones del poder, el dinero, la jerarquía, forman parte de nuestra vida. No se puede evitar. Lo que sí podemos hacer es tratar de enfocarlo de la mejor manera posible, porque todo es cuestión de perspectiva. Ah, la perspectiva, por supuesto. No, Pero, no nada, es igual. no es igual, ¿eh? No importa, en serio. Si para ti es importante, importa. Aquí yo no estoy para juzgar, estamos en confianza. Solo que... Mira, déjalo. Hombre, no, la confianza es fundamental en Dopalan, Mira, ¿eh? nada. Solo que ojalá no fuera necesario que nadie estuviera por encima de otros. Solo eso, ya está. En Dopalan, No, estoy hablando en términos generales. ¿eh? en términos generales. Sí, del mundo, de la sociedad en general. Yo qué sé. ¿Te das cuenta? ¿Qué? Lo ves, ¿no? ¿Qué? Estás huyendo. ¿Qué? Yo no huyo, para nada. En lugar de abordar lo que te pasa, de transitarlo, de enfrentarte a ello, hablas en términos generales. Eso es huir. Eso no es huir. ¿Por qué huir? ¡Que no huyo! Uy, no olvides dónde estamos, ¿eh? En la Keep Calm Room. Vale, no sé.
decir es que, generalizando, no te escuchas a ti mismo. Y si no te escuchas a ti mismo, no puedes gestionar lo que te pasa. Y eso al final impacta en todos los que te rodean. ¿Entiendes lo que quiero decir, verdad? Sí, entiendo. Te he incomodado, lo noto, perdón. No, que va, no es eso, solo que llevo demasiado rato fuera de mi puesto. Pero no te preocupes por eso. Hombre, claro que me preocupo. ¿Por qué? Necesito que la gente siga haciéndose fotos conmigo. Es con lo que más gano. Vale. De ahí viene todo, ¿no? ¿Todo qué? Te sientes poco recompensado, ¿es eso? Vale. Pero míralo así, ¿vale? Tú vuelves a tu puesto. Vale. ¿De verdad crees que a alguien le apetecerá hacerse una foto con Pandy después de lo que ha ocurrido? Vaya. No lo había pensado así. Lo sé. Joder. Y las fotos... Me cago. Pero no te preocupes por eso, porque para eso estoy yo aquí, para Vale. encontrar juntos cómo resolvemos esta situación. Vale. Y lo primero que necesito ¿Qué? es que reconozcas que no estás bien. Vale, lo reconozco. Es verdad que cuando he llegado, pues... Muy bien, vamos a hablar de ello. ¿Cómo estabas? Venga, ¿Cómo va. te sentías? Pues... me sentía muy angustiado, ¿no? ¿Por qué? A ver, ya sabes, ¿no? Verbalízalo. Bueno, pues... ha sido una situación muy desagradable, ¿no? Violenta. Mira, eso. Me he sentido muy violentado, ¿sabes? Tú. Sí, claro. ¿Y por qué? A ver, no sé. Por favor. Bueno, pues... ha sido una situación muy humillante, ¿no? Bien. Humillante para ti, dices. Claro. ¿Y qué me dices del niño? ¿El niño? ¿Sí? ¿Cómo crees que se ha sentido el niño? Yo qué sé, pues... tiene que haberse sentido confundido. ¿Confundido? ¿Crees que se ha sentido confundido? Y ya está. Chocado, abrumado... Angustiado, violentado. A ver. Ha sido muy fuerte, ¿eh? Mira, no te alteres, pero... ¿Qué? ¿Puede que pongan una reclamación? ¿Una reclamación? Incluso una denuncia. ¿Una denuncia? ¿Te sorprende? Francamente... ¿De verdad te ha parecido correcta tu actitud? No, mira, yo no la llamaría ¿Y cómo correcta, la ¿eh? llamarías? No sé, un poquito desmesurada. Un poquito. ¿Pero qué podía ser? Podrías haberlo gestionado de otra manera. Pues no podía. ¿Y eso? No sé, no he podido evitarlo. Precisamente por eso, ¿eh? Necesito asegurarme de que estés bien antes de dejarte volver a tu puesto, ¿entiendes? No puedo permitir que vuelvas a hacerle eso a otro niño. A ver, pero... ¿qué pretenden denunciar? Bueno, esperemos no llegar a ese punto. Es que no pueden hacerlo. Sí que pueden. No tiene sentido. Para ellos sí lo tienen. Ay, no me pueden poner una denuncia. Pueden poner una reclamación. Eso tampoco tiene sentido. Una reclamación es totalmente procedente en un caso así. ¿Y qué haríais vosotros? ¿Quién es? Dopalan. ¿Qué haría Dopalan en este caso? Vale, vamos llegando al fondo de la cuestión. ¿Qué cuestión? Hablas en tercera persona, como si tú no formaras parte de todo esto. A ver, ya sabes a qué me refiero. No sé, y me preocupa. ¿Te preocupa el qué? Me preocupas tú. Estás desprendido, desconectado. Es que ni siquiera participas en las actividades de team building de los últimos meses. A ver, no son obligatorias, ¿no? Wow. Esto es lo que me sabe mal de verdad, ¿eh? ¿Qué? Que lo veas así, como una obligación. No lo veo como una Oye, no obligación. estamos hablando de reuniones aburridas en despachos grises y deprimentes. Lo sé. Son Eso- actividades que... ¡Tío, que son la risa! Seguro, sí. ¡Paintball! Chincanas, Wow. concurso de karaoke. La semana pasada, cata de vinos. Tú no sabes la taja que nos Me- pillamos. no- Eso no fue lo dudo, tan no divertido. lo Es que dudo. fue mi preferida. Bueno, La risoterapia. ¿Sabes qué? ¿qué? Vamos a hacerla. ¿Qué? A ver, requiere su técnica. No sé si me va a salir porque soy un poco nueva en esto, pero... ¿Pero qué? Mira. Vamos, hombre, no lo pienses. Simplemente hazlo.
sintiendo muy ridícula, ¿eh? Perdona. Perdona. Pues que eres tú el que me hace sentir ridícula. Pero si no estoy haciendo nada. ¡Exacto! No haces nada. Esto solo funciona si lo hacemos los dos. Solamente te pido eso, por favor, que confíes. ¿Sí? Con la O. ¿Con la O qué? Mira, oh, con la U, con la U, con la U. Con la I, con la I. No, venga, va, con la Lo siento, no sé cómo se hace. En serio, es muy importante que pongas un poco de tu Lo he parte. intentado, te lo juro. Hazme caso, ¿vale? Vale. Tienes que participar en las actividades de team De building. acuerdo. Es que es ahí donde hacemos equipo. No, donde hacemos familia. Porque al final Dopalan es eso, ¿eh? Somos una gran familia. ¿Me defenderéis entonces? ¿Qué? ¿De eso de lo que ha pasado con el niño? Bueno, depende. ¡Ah! ¿Y qué pasa con la gran familia? Ser familia no significa dar siempre la razón. Cao. Has incumplido una parte esencial de tu función aquí, afectando muy negativamente en el bienestar de unos visitantes. Y en un día como hoy, A además. ver, os pondréis de parte de los clientes ¡No hay entonces. clientes! ¡Hay visitantes! ¡Hay visitantes! Pues de parte de los visitantes. Y la familia de ese niño en particular. Son unos visitantes especialmente solidarios. ¿Solidarios? ¿En serio? Han adquirido un pase VIP. ¿Tú sabes cuántos platos de comida pueden servirse en un comedor social con eso? A ver, eso no les da Les da derecho. derecho a ser felices, a disfrutar. ¿Y sabes quién no va a poder disfrutar? ¿Quién? La gente que no tiene que comer. ¿Eh? Hoy los habitantes de Dopalan estamos aquí por ellos. Y la gente que adquiere sus pases lo hacen por ellos. No. Lo hacen para pasarlo bien y ya está. Lo dices como si fuera algo malo. No, solo digo que su objetivo principal no es la solidaridad, No. sino pasarlo Han bien. decidido venir hoy y no otro día. Hoy. Ok. Y adquirir un pase VIP. ¿Por qué? Porque son gente comprometida. Y lo único que piden a cambio es disfrutar. O sea, ¿qué hay de malo en eso? Y van y se encuentran con semejante situación. Y justo en el momento de la lluvia de pompa de colores. O sea, has convertido un momento en un momento mágico, en un momento terrorífico. Pero... ¿Tú sabes el efecto que puede provocar en un niño de 6 años ver un personaje de Dopalan decapitado? ¿Decapitado? ¡Te has quitado la cabeza del disfraz! A ver, no creo que a ese niño le importase lo más mínimo lo que me pasase a mí, ¿Lo ¿eh? ves? ¿Qué? ¿Te das cuenta? ¿Qué? ¿Confundes la fantasía con la realidad? Que no Como confunda lo que hablábamos antes, perdona, pero ¿a quién se le ocurre comparar los dibujos animados con un documental? O sea, Lo decía por lo de la perspectiva. no puedes agarrarte la perspectiva. Cao, yo no. No has sabido discernir tu personaje de quién eres en realidad y no puedes hacer eso. A ver. En el acuerdo firmado. ¿El acuerdo, perdona? Sí, el acuerdo que firmaste. No. ¿Te refieres al contrato? ¡Qué boomer, por favor! ¡Contrato no! En el acuerdo firmado especifica que los personajes con traje completo no pueden quitarse la cabeza del disfraz. En caso de fuerza mayor, sí. Y yo lo necesitaba de verdad. Vale, pero cuando dices yo, ¿a quién te refieres? ¿A tu yo real o a tu personaje? A mí, me refiero a mí. Es decir, ¿qué te ha salido del personaje? Pero ¿cómo no iba a salirme del personaje si me estaba dando un puto ataque de ansiedad? Eso es lo que estoy intentando averiguar, ¿eh? ¿Qué? Porque así de repente... has No, tenido no ha sido de repente, no ha sido de repente. Y lo ¡Qué peor de rabia, todo qué es que rabia! te has decapitado delante de un niño de Solo me he 6 quitado la años, máscara, solo me he mirándole con quitado una la cara de máscara. perturbado, No me pueden que poner no una puedes hacer reclamación. eso. No me empieces pueden poner otra una vez. reclamación por llorar. ¿Qué te parece? La puntuación. ¿Qué te parece la puntuación?
4,4. Exacto, 4,4. ¿Sabes qué puntuación teníamos antes de tu incidente con el niño? ¿Cuál? 4,5. Bueno. ¿Cómo que bueno? Pues pensé que sería más grave. ¿No te parece grave? Es solo una décima. No. 4,5 redondeando es un 5. 4,4 redondeando es un 4. Hemos pasado de casi 5 a casi 4 en un momentito. Una estrellita menos. Lee. En voz alta, por favor. Veníamos a divertirnos y ha acabado siendo deprimente. Otro. En Dopaland no dejan a los niños ser niños. Venga, hombre. Otro. Sí que han hecho algo por nuestra dopamina. Ponérnosla por los suelos. Para no volver. Y espera, porque hay más. ¿Esto? ¡Qué vergüenza! ¿Y esto? Con esto nos pueden poner una reclamación así de gorda. Aquí no se me ve haciendo nada malo, Se ¿eh? debe hacer llorar a un menor, a un niño pequeño. Oye, y eso que venía del desfile de la alegría. No. Se nos ve llorar a los dos. Pero tú eres Pandi, no llora. Pero yo sí. ¿No te costaba nada aguantar un poco? ¿Aguantar? Sí, esperar a que los padres le dijeran algo. Pero si no estaban haciendo nada. De hecho, les hacía mucha gracia, ¿no? Se hasta han grabado un vídeo y todo. Por desgracia, sí. Y claro, han cortado lo de antes. Lo de antes es ver un personaje de Dopaland decapitarse y ponerse a llorar No. ayudando a un niño pequeño. No, digo lo de antes de eso. Este niño estaba pateándome en el puto suelo. ¡A ti no! ¡A Pandi! Oh. ¡Ese niño estaba con No lo Pandi! puedo creer, de verdad. No puedes salir del personaje, ¿eh? Firmaste un acuerdo, ¿no? ¿O es que alguien te obligó? A ver, no, técnicamente nadie me obligó. No, es que cualquier diría que te trajeron a rastras o que te pusieron una pistola en la cabeza, No, ¿no? joder, claro que no. No, claro que no. Claro que no. Entonces, deja de discutir, deja esa soberbia y acepta las circunstancias. Vale. ¿Y qué se supone que tengo que hacer? Bueno, hemos encontrado una solución. Vale. Mira, solo tienes que grabar un vídeo. Genial. Un vídeo con el niño. ¿Qué? ¿Con el niño cabrón? Oye, él te dará unas patas. ¿Qué? ¿Unas pataditas? No me estás ¿Un vídeo con el dejando niño? ¿Un niño? No te estoy amarrando Con, una con las silla patas. poniendo el Sí, niño hombre, delante. sí, hombre, No sí. me estás Por ahí dejando no paso, contarte por ahí mi no vida. paso. No me levantes Que la no, mano que no, ni me que levantes no. la voz. Que no. ¡Que te calles, coño! Y Pandi se reirá y explicará que lo que pasaba antes es que se encontraba mal y que por eso lloraba. Y Pandi dará un abrazo al niño y ya está. Y ya está. Ya está. Ya está. Se me ocurre otra cosa. ¿Así? ¿Eh? Poner yo una reclamación. Una reclamación. Sí, a los clientes, digo. No hay clientes, hay visitantes, Bueno. ¿eh? Y perdona que te diga, pero eso que dices no tiene sentido. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Porque resulta que las reclamaciones solo se las pueden poner los visitantes. Y tú no eres un visitante, eres un habitante de Dopaland. A ver, técnicamente el damnificado soy yo, ¿no? ¿Damnificado? Sí, ¿En serio? mira, si hubiera pasado fuera... No, pero ha pasado fuera. ha Pero pasado si hubiera fuera pasado, de si Dopaland. hubiera pasado fuera, podría poner incluso una denuncia. Una denuncia. Una denuncia. Pero a un niño de 6 años, una denuncia a un niño de 6 años. Por Bueno. favor. Además, es que vas acolchadísimo, es imposible que te hiciera daño. No se trata de que me haga daño, no. ¿De qué se trata? ¡Ese niño me estaba humillando! ¡A ti no! ¡A Pandi! Hostia. ¡Ese niño estaba con Pandi! A ver, tendrías que haberlo gestionado de otra manera. Yo qué sé, al menos dejarte la cabeza al disfraz, aguantar un poco y llorar en silencio. En el acuerdo que firmaste, libremente, especifica que los personajes con traje completo no pueden quitarse la cabeza del disfraz. Y tampoco puedes... Lo siento, ¿vale? Enseñarle a un niño de 6 años esa forma tan grotesca y fea de llorar. No ha querido quedarse ni a la batalla de confetis, ni al baile de los abrazos.
Le has hecho sentir como un monstruo. Oye, pues quizá ha aprendido algo el niño ese. Dópala no es un lugar para educar a nadie, no es nuestro propósito. Y Pandy no llora, es un personaje de ficción, una fantasía. Oye, pues a la mierda la fantasía, ¿vale? ¿A ti por qué te gustan los animales? ¿Eh? Eso. ¿Por qué te gustan los animales? Yo qué sé, me gustan sin más. ¿Qué sientes cuando los ves? Ay, perdón. ¿Pero qué tiene que ver esto con lo que Te estaba...? diré yo lo que siento. Respeto. Por favor. ¿Qué? Mira. Cuando la mayoría de gente dice que le gustan los animales, mienten. Bueno, no es que mientan, es que se confunden. Yo odio la manera en que alguna gente trata a los animales, ¿no? La gente que tiene animales en casa, por ejemplo. Les hablan como si fueran personas. Les hacen fotos, vídeos, haciendo cosas de humano. Eso sí es humillante. Esa forma de desprenderlos de su naturaleza, de amansarlos, es terrible. Perdona. Pero es que no entiendo qué coño tiene que ver esto con lo que estábamos hablando. ¡Claro que tiene que ver! Porque los amansamos y los domesticamos como si fuera algo bueno. Como si a nosotros nos fuera mejor. Y no. Porque vivimos sin expresarnos libremente, sin emociones fuertes, pero fuertes de verdad, joder. Hablo de riesgo real, de tener diariamente depredadores acechándote o de tener que matar sanguinariamente con tus propias manos para poder sobrevivir. Hemos perdido lo esencial. ¿Y por qué? Porque nos sentimos juzgados. ¿Pero tú crees que la leona se sentía juzgada por alguien cuando despedazaba a la cría delante de la madre? A ver, no, supongo que no. No, por supuesto que no. No, claro. ¡Claro que no! Claro que no, pero es que la leona... ¿Qué? A ver, la leona no tiene más remedio, ¿no? O sea, la leona, si no sale a cazar a la cría de gacela, no sobrevive, ¿no? No. Mira, si la leona pudiera ir, no sé, por ejemplo, a un supermercado de leonas en la selva... Sabana, las Oh, leonas bueno, viven en la sabana. En la sabana. Si la leona pudiera ir a una carnicería de leonas de la sabana, pues ya no tendría que salir a cazar a la cría de gacela, ¿no? ¿Te das cuenta que eso no tiene sentido, verdad? ¿De dónde crees que saldría la carne de la carnicería? Es una manera ¡Esa es de... la cuestión! La crueldad existe. Somos crueles, todos, tú, yo, la leona. El niño cabrón este. El niño, niño cabrón. Y los dibujos animados que tanto confundes con la realidad. Yo no La crueldad existe, pero hay que ocultarlo porque nos sentimos culpables. Y eso nos oprime. ¿Y por qué? Porque nos sentimos juzgados. Por eso la gente viene a Dópalan, vienen a disfrutar. Si ahora de repente se dan cuenta que a la mínima de cambio pueden hacer llorar a un personaje de Dópalan, todo esto, este lugar, no tiene sentido. ¿Me entiendes? La culpa es la mayor opresión del siglo XXI. ¿Sabes quién dijo eso, verdad? Saja Maja Lau Lau. Es que lo dijo, Saja Maja Lau Lau. El instructor de Mindfulness, la última actividad de Team Building. Vale. Claro, si hubieras venido, Ya. a ti te hubiera ido muy bien. Porque Saja Maja Lau Lau nos ayudó a librarnos de los sentimientos negativos, de los juicios de valor que nos oprimen. Nos hizo conectar con esa parte nuestra que está conectada con la naturaleza. ¿Y sabes qué pasó? Es que ni con mi gente más cercana he vivido jamás un momento así, ¿eh? Nos miramos a los ojos y nos abrazamos. Todos, ¿eh? Todos, todo el equipo, la presidenta, el gerente. Incluso la fundadora. Me abrazaron. A mí, ¿eh? Y no solo
solo a mí, a todo el equipo. Entonces, lo vi clarísimo. Son personas, joder. No son nuestros enemigos. Todo es cuestión de perspectiva. Y mira, yo prefiero trabajar en un lugar como este, con gente así, con propósito, antes que estar en cualquier otro sitio donde lo único que importa es el poder, el dinero. Sí, ya sé lo que estás pensando, que ellos ganan más dinero, que ellos están en una jerarquía superior. Pero oye, ¿de verdad eso es tan importante para ti? ¿Es tan importante para ti el poder, el dinero? A ver, mira, yo no entiendo por qué no puede ser importante para mí y para ellos sí. Ah, vale. ¿A ti lo que te molesta, no es que unos tengan más que otros? A ti lo que te molesta es no ser tú el que tiene más que otros. Pero eso no es culpa de los demás, Nos lo contó Saja Maja Lau Lau. No luches, acéptalo, ríndete a las circunstancias. Vale. Muy bonito todo. Pero yo me largo de aquí. No, ya está no, bien, no, ya no, está no puedes bien. volver, no puedes volver. Pero ¿por qué, joder? ¿Por qué? ¿Qué quieres de mí? Quiero que estés bien. Estoy bien. No, estoy no bien. estás bien, no estás bien, eres un habitante de Doparan. Y los habitantes de Doparan son felices. No lloran, no delante de unos visitantes. Y mucho menos en la puta jornada solidaria. Y desde luego, no delante de unos visitantes que han adquirido un pase bien. Aunque los pisoteen. ¡Que no te pisoteen a ti, que pisoteen a Pati! pisotean a mí, a ¡No mí! puedes salirte del personaje! ¡Ah, no! ¡Nunca, Vale, joder! vale. Pandi, pandi, ya está aquí. Pandi, pandi, te hará reír. Pandi, pandi, ya está aquí. Pandi, pandi, te hará reír. Pandi, 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 pandi. Pandi, 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 pandi. Pandi, ya está aquí. Aquí. ¿Qué haces? Oh, 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 oh. Pandi, Pandi, está un poquito... ¿Qué? Está un poquito triste. ¿Puedes quitarte la cabeza al disfraz? Oh, no. Pandi, Pandi no se desnuda, no. ¿Puedes dejar de comportarte ¿Cómo? como si fueras... ¿Cómo? ¿Como un panda? ¡No puedo! Pandi, Pandi es un panda. Mira, mira. ¡Oh! ¡Mira! ¡Bambú! ¡Qué rico! Pandi, Pandi, ya está aquí. ¡Oh, bambucito! ¡Qué rico! ¿Vas a estar comportándote así todo el rato? No entiendo qué dice esta señora. Como quieras. ¿No le gusta cómo habla Pandi Pandi? Pandi Pandi no se sale de su personaje nunca más. Pandi Pandi ya está aquí. Pandi Pandi. ¡Oh! ¿Qué veo? ¡Más bambú! ¡Qué rico! ¡Bambú azulito, ven aquí! ¡Oh, ¡ay, que te como! ¡Ay, que te como! ¡Ay, ay, ay, ay! Menos mal que no te he ¡Que te dejado como! volver a tu puesto. ¡Bambucito, ven aquí! ¡Que no me toques, inútil! ¡Pandi Pandi hablará con el sindicato, eh! No hay sindicato en Doparan. Los sindicatos son hostiles, generan mal rollo. ¡Uy, uy, uy, uy! A Pandi Pandi no le gusta mucho eso. Pero si quieres puedes hablar con los de Somos Equipo, Es la puerta que hay entre la Fuente de Purpurinas y el laberinto de las cosquillas. ¡Uy, uy, uy, uy! Pandi Pandi está un poquito... Sí, ya lo has dicho, está un poquito triste. No, 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 no. Pandi Pandi está un poquito... ¡Hasta los mismísimos cojones! ¿Tú lo ves? ¿Cómo no estás preparado para volver a tu puesto? ¡Oh! ¿Por eso Pandi Pandi en este despacho? ¡Es la Keep Calm Room! ¡Eso! ¡La Keep Calm Room de los cojones! La Keep Calm Room, la Keep Calm Room, la Keep Calm Room de los cojones. Keep Calm Room, la Keep Calm Room. Vamos a bailar todos juntos. Keep cojones. Vamos, trenecito. La Keep Calm Room. No puedo salirme del personaje nunca más. Keep Calm Room, Keep Calm Room, Keep Calm Room. Por favor, quítate. Ven aquí. ¿Qué haces? No me la ¿Qué haces? saco. Que te quites No la me puta decapitaré cabeza de- nunca. Te la voy a quitar yo, La Keep Calm Que te Room. quites la puta cabeza del disfraz. Oh. Quítate la puta cabeza. ¿Estás dispuesto a mantener una conversación como gente madura?
No puedo. No puedo salirme del personaje. Porque no puedo romper la magia de Dopalán, ni traumatizar a niños, porque me pongo muy desagradable si me agobio, y muy feo si lloro, y aquí nadie puede cagarse en la puta, porque todo es jodidamente cookie, y hay que ver el lado bueno, el lado shiny, el lado happy de su puta madre, porque si no eres un puto desequilibrado, ¡joder! Oh. ¿Sabes qué? Tienes razón. ¿Qué? No estoy bien. ¿Lo dices en serio? Estoy fatal. Bien. No. Bien no, Estoy como la mierda. Bueno, poco a poco. Poco a poco no. De poco a poco nada. No sirvo ni de mascota lamentable, ni para aguantar unos cuantos golpes de un niño. Oye, no digas eso, Dopalán se equivocó conmigo, no tendrían que haberme dado este puesto. Si te dieron este puesto es porque encajabas en este puesto. No tendría que haberlo aceptado. ¿Tienes algún problema con Pandy Pandy en concreto? No tengo ningún problema con Pandy Pandy en concreto. ¿No te parece un buen puesto, quizás? No es para mí. Es que aquí no se trata de ti. Aquí no eres tú. Aquí eres nosotros. Aquí eres Dopalán. No encajo. Claro que encajas. No, joder. Que no encajo. Que este no es mi sitio, no encajo. Para nada. No pasa nada. Volveremos a repetirlo las veces que necesites. Si te dieron este puesto, es porque encajabas en este puesto, ¿sí? Perdona, es que acabo de darme cuenta. ¿Qué? La Keep Calm Room de los cojones. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Oye, me estoy asustando. ¿Puedes dejar de reír? ¿No querías risoterapia? ¿Pero qué estás pensando? No te lo vas a creer. Prueba. Es que acabo de darme cuenta de que esto, la Keep Calm Room de los cojones, que esto es mi casa. ¿Qué dices? Sí, mira, ven. Ven aquí, ven. Mira. ¿Ves esos dos edificios altos y amarillos que hay ahí justo en la entrada? Sí. Pues esta es la misma vista que tenía desde el comedor de mi casa. Exactamente la misma. La misma distancia, el mismo ángulo, la misma perspectiva. Oye, ¿tú sabes cómo era esto? ¿Ah? ¿Cómo era esto antes de Dopalán? Lo echaron todo abajo. Todo. Mi comedor, mi casa, mi barrio. Todo. Esto... Esto era mi puta casa. ¿No te parece muy gracioso? Gracias. Es que no lo estás pillando. Esto era un barrio de mierda. Un barrio lleno de gente que llora de forma grotesca porque se sienten pisoteados constantemente. Un barrio desagradable, feo. Pero vino Dopalán, lo echó todo abajo e hizo de este sitio un lugar mejor. Un lugar más bonito, más agradable. Pero no fue fácil, No. Porque esa gente no se quería ir, ¿sabes? La gente tiene esa manía, la puta manía de querer conservar su hogar. Esa gente no se quería ir y dieron mucha guerra. Lucharon como animales por su barrio de mierda. Pero Dopalán tenía un propósito.
Y la astucia de una leona, sí. Y sabía que muchas de esas personas no eran como leonas. No, eran como gacelas enclenques y que valorarían un puesto de trabajo en un lugar con muchas perspectivas de futuro, a cambio de abandonar ese barrio de mierda y dejar a Dopalan cumplir su propósito. Te dieron un puesto. Te invitaron a formar parte de la familia de Dopalan y no tenían por qué. ¡Sí que tenían por qué! ¡Sí que tenían por qué! Firmaste un acuerdo. Un acuerdo para que abandonásemos nuestras casas sin rechistar y que parásemos las protestas por tirar abajo nuestras casas para construir el puto Dopalan. ¡Mierda! ¡Cojones! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Huevo ya! Venga, va, relájate, respira, como hemos hecho ¡Culo de antes. mierda! ¡Cojones! Venga, ya basta, Respira. Respira. ¡Puta mierda! Pues sí que sienta bien apalear el imbécil este de Pandi Pandi. Solamente has tenido mal día, pero poco a poco te sentirás un poco mejor, ya verás. ¡Para, coño! Déjame, joder, déjame estar mal. No, no puedo dejar que estés mal, tengo que ayudarte. Quiero estar mal. Necesito estar mal. Ay, a nadie le apetece estar mal, ¿eh? Estoy muy cansado, de verdad. Es que no soy un león. No soy una gacela. Ni siquiera soy un puto panda. Es que, después de esto, no sé cómo vas a volver a tu puesto. Vaya por Dios. ¡Esto es inadmisible! Sí. Inadmisible. Oye, es que yo no sé qué hacer más para ayudarte. Mira, déjalo. Déjalo. ¿Vale? Me has ayudado mucho. De verdad. Gracias. Soy yo el que se larga de aquí. No, unas pataditas. Le pediremos al niño que lo haga muy flojito, ya verás. Mira, no se trata de la potencia de las pataditas. Yo no quiero pataditas. No quiero abracitos con el niño hijo puta ese. Quiero largarme de aquí. Pero no puedes largarte de aquí y dejar a Dopalan en este lugar. A ver, mira, soy yo el que la ha cagado, ¿verdad? La familia de ese niño estará encantada. Tú eres Dopalan. La puntuación negativa se la lleva Dopalan. Vale. Ese es el puto problema. El problema no lo tienen conmigo, lo tienen con Dopalan. Exacto, porque todos somos Dopalan. Claro. Pues... ¡Hasta nunca! ¡Enfermos hijos de No puta! puedes hacer esto. Hoy, justamente hoy, no. Hoy es un día para estar orgullosos de formar parte de esto. Claro, es que tú no tienes un trabajo patético. ¡Perdona! Como si fuera fácil aguantar todas las putas neuronas de los habitantes de Dopalan. ¿Y a mí qué? Porque a mí nadie me pregunta cómo estoy yo, ¿sabes? Ah, perdona. ¿Es que no estás bien? Claro que estoy bien. Estoy genial. Estoy de puta madre. Pues yo no. Este no es mi sitio. ¿Sabes qué pasa? Que cada uno le dan el puesto donde mejor encaja. ¿Y en qué sentido encajo yo? ¿Crees que soy patético? ¿Es eso? ¿Crees que merezco ser pateado por un niño de 6 años? Tú no te acuerdas de mí, ¿verdad? Seguro que te acuerdas de mis padres, los del bar, de la calle 7, donde ahora es la zona de las chuches gigantes. Tía, no me jodas. No me acuerdo de ti. Estoy distinta, ¿no? ¿Sabes? Me largué enseguida cuando acabé el instituto, pero te recuerdo. Te recuerdo del bar de mis padres cuando era un adolescente. Solía ir bastante, sí. Siempre en la máquina tragaperras. Me gustaba jugar de vez en cuando. Cada día. No diría cada Cada día. tarde, sí. Yo pensaba, oye, ¿de verdad creerá que eso le hará feliz? No entendía por qué mis padres no te decían que ya basta. Que estabas tirando tu dinero, que eso era una estafa. Me cabreaba que se aprovecharan de ti. Uf, qué buen corazón. Aquello sí que era patético y lamentable. Vete a la mierda, ¿vale? Según me contaron, fuiste de los primeros en firmar el acuerdo con Dopalan. No pude elegir. Es que eso no importa. A mí sí. Es que aquí no se trata de ti. Aquí no eres tú, eres nosotros, eres Dopalan. Es que yo no quiero ser Dopalan. ¡Ah, vale! Ahora no quieres ser Dopalan. Por 4 pataditas y pesetones de un niño pequeño. ¿Tú sabes por qué me dieron este puesto? Porque luché como una puta leona.
A mí el barrio me la sudaba, yo hacía tiempo que no estaba aquí. Pero eran mis padres, ¿eh? Era mi familia. No se trataba de mí, sino de algo más grande que yo. Y luché, joder, sí luché. Mostré agallas y lealtad, por eso me dieron el puesto. Y pensé, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, como tú. Joder, tú sabes que antes no estabas mejor. Que tu vida de antes no era mejor. Y que lo que había aquí antes, desde luego, no era mejor. Tenemos suerte de estar aquí. Tenemos suerte de formar parte de Dopalan. Graba el vídeo, por favor. Pero a ti, ¿qué coño te pasa? ¡Grábalo! ¿Qué te cuesta, Mi joder! dignidad, mi dignidad, eso me Dignidad. cuesta, sí. Nada Haz el de favor de dignidad. valorar la tuya, por favor. ¿Crees, Levántate, perdona, levántate, ¿tú crees que levántate. la dignidad te dará a comer? ¿Eh? ¿Que encontrarás algo mejor allá afuera? ¿A ti qué coño te importa? ¡Desprende de tu ego! Déjame en paz, por favor. No puedes hacerme esto. Que no te lo hago a ti. ¡Me lo haces a mí! ¡Me lo haces a mí porque si te vas es mi puto fracaso, ¿eh? Dopalan es un equipo, una familia, y mi función aquí es mantener la estabilidad de esta familia. Y si no lo consigo, Mira, Si no lo consigues, ¿qué? a mí me gusta este sitio. Yo no puedo volver al mundo cutre, triste, deprimente. No puedo volver. No puedes hacerme esto, ¿vale? Vale, pero... ¿Me estás diciendo que te hago una putada si me voy? Mira, yo he intentado ayudarte. Sí. Muchas veces. Sí, pero me estás diciendo que te van a joder a ti si no se soluciona lo del niño. Hay que arreglarlo. Porque si no, te van a joder a ti. Una forma un poco hostil de decirlo, pero Sí, pero sí. claro. Si es que Dopalan somos todos. ¿No? O sea, tú eres Dopalan, yo soy Dopalan, Pandi Pandi también es Dopalan, claro. Y el niño no querrá darme pataditas a mí, sino a Pandi, ¿no? Es importante no salirse del personaje, ¿no? Pues... Si todos somos Dopalan, dará igual quién esté dentro de Pandi, ¿no? Si todos somos Dopalan, dará igual a quién le dé las pataditas el niño, ¿no? Porque se las estará dando a Pandi, y Pandi es Dopalan, y todos somos Dopalan. Gracias. Es verdad, joder, es verdad. Dopalan somos una gran familia. Recuerda, la leona no se siente juzgada por despedazar a la cría de gacela. Y sobre todo, lo más importante, Pandi no llora.